Aguapujamba pona cuararundu papo apoya su pacoime paz y bien este miércoles 18 de diciembre. En 1899 fallece Blas Garay a los 26 años de edad, en circunstancias dramáticas. Ese 16 de diciembre se había trasladado a Villa Hayes, invitado por el ministro de Guerra y Marina para la inauguración de dependencias del cuartel. Se advirtió la presencia del joven Néstor Collar, hijo del exministro de Instrucción Pública Mateo Collar, a quien Garay había fustigado duramente desde las columnas de La Prensa que dirigía. Acabados los actos, se vio a Garay y Collar alejarse del lugar de la reunión. Discutieron y Collar, al sacar un arma, Garay se abalanzó y ambos rodaron por el suelo. Sonó un tiro de revólver que hirió a Collar levemente en el muslo izquierdo. Al querer levantarse, Garay tropezó y volvió a caer, y en esas circunstancias, Collar le descerrajó un tiro. Días después, Blas Garay falleció en brazos de su esposa, María Antonia Valdovinos, a las 3:52 de la tarde del día 18 de diciembre. Su hijo póstumo, Juan Manuel Garay, fue jefe del Estado Mayor del Ejército en operaciones durante toda la Guerra del Chaco. Blas Garay nació en 1873. 18 de diciembre es Día del Munícipe Paraguayo. Conmemora el atentado criminal en 1972 contra Domingo Robledo, quien fuera intendente de Encarnación y presidente del Instituto de Desarrollo Municipal IDM. 18 de diciembre es Día Internacional del Migrante. Se pretende visibilizar los retos, dificultades y adversidades que deben afrontar los migrantes en el mundo, los que salen de su país para otros lares, así como efectuar un llamamiento a las naciones para que la migración sea un proceso seguro, regular, digno. La migración se realiza por hambre, por desempleo, conflictos bélicos, persecuciones políticas, ideológicas o religiosas. También por cambios climáticos o catástrofes naturales. Día Internacional del Migrante. 18 de diciembre también es Día Mundial de la Lengua Árabe. El objetivo es reconocer su contribución a la cultura universal. En árabe se transmite sabiduría islámica milenaria y hay que velar por su supervivencia, estudio, promoción, para contribuir a la riqueza cultural del mundo. 18 de diciembre en España es Día de la Esclerosis Múltiple. La festividad es de Santa María de la Dulce Espera y San Malaquías. La frase es de Warren Buffett, uno de los inversores más grandes del mundo. Él dijo: uno se sienta en la sombra de un árbol hoy porque alguien plantó hace mucho tiempo. Efemérides: 18 de diciembre Pehuapu Aguapujamba Eponame, con paz y bien. Argüello Duoñe M.